Hoy nos reunimos con un propósito profundo en nuestros corazones: acercarnos a la sabiduría divina contenida en la palabra de Dios. El Salmo 1, una joya de la Escritura, nos invita a reflexionar sobre dos caminos muy diferentes que tenemos delante de nosotros. Uno lleno de bendición y prosperidad, y otro de perdición y vaciedad. Es un llamado a tomar decisiones sabias, a orientarnos hacia la vida que fluye del corazón de Dios y a caminar en sus senderos de justicia. Es un salmo que nos recuerda que la vida no es un simple vaivén de circunstancias, es una elección consciente cada día, una elección de vida, de fe y de obediencia. El Salmo 1 es más que una simple poesía, es una declaración poderosa sobre lo que significa vivir una vida alineada con la voluntad de Dios. En sus palabras, encontramos un principio eterno que nos guía a vivir con propósito y fe. Hoy, invitamos a que todos juntos unamos nuestras voces y corazones, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y nos transforme al meditar en estos versículos. Que la fuerza de esta oración llegue a cada uno de nosotros, tocando nuestra vida de manera transformadora. Ahora, les invito a unirse con fe y devoción para rezar el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. No así los malvados, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malvados terminará mal. Amén. Comenzamos con la explicación devocional y poderosa interpretación del Salmo 1. Versículo 1. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados. Este versículo nos habla de una bendición especial que se extiende sobre aquellos que eligen un camino recto, alejado de la influencia negativa de los malvados. La palabra bienaventurado significa feliz, bendecido y pleno. No es solo una felicidad superficial, sino la alegría que proviene de vivir en el favor de Dios. Este hombre, que se aleja de la compañía de los pecadores, no solo evita el mal, sino que se enfoca en una vida de santidad. No se trata de evitar a los pecadores, sino de no participar en sus obras ni dejar que su influencia nos desvíe del camino de Dios. Este es el primer principio que debemos aprender: la pureza de nuestras relaciones, las elecciones que hacemos y el entorno en el que nos movemos tienen un impacto directo en nuestro caminar con Dios. La invitación es clara: el cristiano debe ser un agente de cambio en medio de un mundo corrompido, pero nunca debe permitir que ese entorno afecte su corazón. No se trata de aislamiento, sino de integridad. En un mundo lleno de tentaciones, lo más sabio es estar firmemente arraigados en los principios de la palabra de Dios, de manera que no solo rechacemos el mal, sino que también seamos luz para aquellos que aún no conocen su gracia. Versículo 2. Sino que en la ley del Señor se deleita, y en su ley medita de día y de noche. El versículo 2 nos presenta una de las claves fundamentales para vivir la vida que Dios ha planeado para nosotros: meditar en su palabra. Esta meditación no es una reflexión superficial, sino un deleite profundo, un amor por la ley de Dios que llega al alma. La meditación diaria de la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu y fortalece nuestra fe, pero también nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Nos permite conocer la voluntad de Dios en cada situación de nuestra vida. Es necesario dedicar tiempo a la reflexión y la meditación, no solo como una obligación, sino como un acto de adoración. Cuando meditas en la palabra de Dios, te conectas con el corazón de tu Creador. La verdadera meditación produce un cambio en nuestro ser interior y nos prepara para vivir en obediencia. En esta relación con la Escritura, experimentamos la transformación que solo la palabra de Dios puede traer, renovando nuestra mente y guiando nuestras acciones hacia la voluntad de Dios. Versículo 3. Será como un árbol plantado junto a arroyos de agua. Aquí encontramos una metáfora poderosa: una vida bien fundamentada en la palabra de Dios es como un árbol plantado junto a aguas vivas. Este árbol recibe el sustento constante de la fuente que le da vida y lo mantiene fructífero.
Lo mismo ocurre con el creyente que se alimenta de la palabra de Dios, está constantemente nutrido por la sabiduría divina, tiene raíces profundas que lo sostienen y da fruto en su tiempo. El fruto de nuestra vida es el testimonio de la presencia de Dios en nosotros. Frutos de carácter, de obediencia, de amor, de paz. Todo lo que hacemos prosperará porque nuestras raíces están en la verdad eterna que nunca falla. Este versículo nos recuerda que el tiempo de cosecha llegará. No siempre vemos los frutos de inmediato, pero podemos estar seguros de que, en su tiempo, todo lo que hemos sembrado en obediencia y fe dará su fruto. Versículo 4. No así los malvados, que son como el tamo que arrebata el viento. Este versículo muestra la diferencia entre los justos y los malvados. El tamo es una especie de paja ligera que, al ser arrojada al viento, se dispersa rápidamente. De la misma manera, las obras de los malvados no tienen permanencia. No están basadas en fundamentos sólidos y su vida carece de dirección y propósito. Mientras los justos, como los árboles plantados junto a aguas vivas, permanecen firmes, los malvados son fácilmente arrastrados por las circunstancias y las fuerzas del mal. Este versículo también nos alerta sobre la inestabilidad de vivir sin Dios. Las acciones, pensamientos y deseos que no se alinean con la voluntad divina, a menudo terminan siendo vanos e inútiles. Aunque los malvados puedan disfrutar de un éxito temporal o de placeres momentáneos, su vida no tiene raíces profundas y, por lo tanto, sus esfuerzos serán vanos. Su fin es el viento que los dispersa, lo que refleja la desolación de vivir alejados de Dios. No es solo un destino final, sino un sufrimiento constante de desorientación y vacío. Es importante entender que la prosperidad en la vida cristiana no siempre se mide por las riquezas materiales o los logros terrenales. La verdadera prosperidad es la que proviene de un corazón firme en la fe, que se mantiene firme a pesar de las adversidades. Mientras los justos se sostienen en el amor de Dios, los malvados se pierden en su propia confusión y vacío. Versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Este versículo resalta una verdad fundamental: llegará un tiempo en que todos seremos juzgados por nuestras acciones. Aquellos que han rechazado la gracia de Dios, que han vivido según sus propios deseos sin arrepentirse, no podrán encontrar lugar en el juicio final. No tendrán parte ni en la bendición ni en la gloria de los justos. Este juicio no es solo una consecuencia del pecado, sino una revelación de la justicia divina que distingue entre los que han seguido el camino de Dios y los que han elegido el mal. Este versículo es una advertencia, pero también una promesa. La advertencia es clara: el pecado tiene consecuencias eternas. Sin embargo, para el creyente, es una llamada a vivir con la certeza de que su vida está segura en las manos de un Dios justo y amoroso. Si caminamos en sus caminos, no tememos el juicio, sino que podemos tener la certeza de que nuestro destino es la vida eterna. Es una invitación a reflexionar sobre la importancia de nuestras decisiones diarias y la necesidad de vivir con un propósito eterno en mente. En este sentido, el Salmo 1 nos recuerda que nuestras elecciones aquí en la tierra reflejan el tipo de eternidad que elegimos. Mientras que los malvados son rechazados en el juicio, los justos tienen un lugar seguro y glorioso con Dios. No es una cuestión de perfección, sino de perseverancia en la fe y en la obediencia a su palabra. Versículo 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malvados terminará mal. Finalmente, el Salmo concluye con la afirmación de que Dios conoce el camino de los justos. Él está presente en cada paso que damos, guiándonos con amor y compasión. Este versículo nos asegura que, aunque el camino del justo pueda ser difícil y lleno de desafíos, nunca estamos solos. El Señor camina con nosotros, endereza nuestros pasos y nos lleva a su destino eterno. La palabra conoce en este contexto implica una relación profunda y personal. No se refiere a un conocimiento superficial o distante, sino a una relación íntima entre Dios y los que le siguen. Es una promesa de cercanía y fidelidad. Dios conoce no solo nuestra vida exterior, sino también nuestros pensamientos, motivaciones y deseos más profundos. Él nos cuida y nos dirige,
asegurando que cada paso que damos esté alineado con su voluntad. Por otro lado, la senda de los malvados está condenada a terminar mal. Aunque puedan prosperar temporalmente, su destino final es la destrucción. Esto no es una amenaza, sino una verdad que refleja la justicia divina. La senda de los malvados está vacía, sin propósito ni esperanza, y su final es la perdición. Por ello, el Salmo 1 es un llamado urgente a tomar decisiones sabias y a vivir conforme a la voluntad de Dios. El Salmo 1 no solo es una reflexión sobre el contraste entre los justos y los malvados, sino un recordatorio de la importancia de nuestras elecciones diarias. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción tienen el poder de llevarnos por un camino de bendición o de destrucción. Al meditar en este salmo, debemos preguntarnos, ¿en qué camino estamos caminando hoy? ¿Estamos buscando la compañía de aquellos que nos alejan de Dios o estamos alineados con su palabra y su voluntad? El camino del justo es uno de fidelidad, obediencia y meditación constante en la palabra de Dios. Es un camino que, aunque no está exento de pruebas, siempre nos llevará hacia la bendición y la prosperidad espiritual, mientras que el camino de los malvados está marcado por la inestabilidad, la vaciedad y, finalmente, la perdición. Que este salmo sea para ti no solo una reflexión, sino una invitación a renovar tu compromiso con Dios, a vivir de acuerdo a sus principios y a caminar en su luz. Que tu vida sea como un árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo, que sus raíces estén profundamente ancladas en la verdad de Dios y que todo lo que hagas prospere conforme a su voluntad. Ahora, con todo lo que hemos meditado sobre el Salmo 1, unamos nuestros corazones en oración, pidiendo al Señor que nos guíe por el camino de la justicia, que nos fortalezca en su palabra y que nos permita dar frutos en todas las áreas de nuestra vida. Escucha con atención esta oración que refuerza el poder del Salmo 1. Señor Dios, te damos gracias por tu infinita bondad y fidelidad. Hoy venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo que solo en ti encontramos la verdadera prosperidad y paz. Ayúdanos a seguir el camino de los justos, apartándonos de las influencias del mal y buscando siempre tu voluntad en todo lo que hagamos. Que tu palabra sea nuestra guía constante y que, al meditar en ella, nuestras vidas sean transformadas, llenas de frutos de justicia y amor. Padre, te pedimos que nos des el poder de resistir la tentación y la sabiduría para alejarnos de las malas influencias. Ayúdanos a ser firmes en nuestra fe, como el árbol plantado junto a los arroyos de agua, que da fruto en su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Que todo lo que emprendamos prospere, conforme a tu voluntad, y que nuestra vida sea un reflejo de tu amor, justicia y fidelidad. Señor, te rogamos que mantengas nuestros corazones cerca de ti, para que nunca nos desviemos del camino de la rectitud. Queremos vivir de acuerdo a tus mandamientos, deleitarnos en tu palabra y buscar tu presencia de día y de noche. Permítenos caminar en la luz de tu verdad, sabiendo que tú conoces nuestros caminos y que, en todo momento, estás con nosotros para guiarnos y protegernos. Señor, te damos gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos. Que, al seguirte, seamos instrumentos de tu paz y amor en este mundo. Te pedimos que, al final de nuestros días, podamos estar en tu presencia, recibiendo la recompensa de vivir fielmente para ti. Que nuestra vida sea siempre un testimonio de tu gracia y poder. Señor Dios, te damos gracias por tu infinita bondad y fidelidad. Hoy venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo que solo en ti encontramos la verdadera prosperidad y paz. Ayúdanos a seguir el camino de los justos, apartándonos de las influencias del mal y buscando siempre tu voluntad en todo lo que hagamos. Que tu palabra sea nuestra guía constante y que, al meditar en ella, nuestras vidas sean transformadas, llenas de frutos de justicia y amor. Padre, te pedimos que nos des el poder de resistir la tentación y la sabiduría para alejarnos de las malas influencias. Ayúdanos a ser firmes en nuestra fe, como el árbol plantado junto a los arroyos de agua, que da fruto en su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Que todo lo que emprendamos prospere, conforme a tu voluntad, y que nuestra vida sea un reflejo de tu amor, justicia y fidelidad. Señor, te rogamos que mantengas nuestros corazones cerca de ti, para que nunca nos desviemos del camino de la rectitud.
Queremos vivir de acuerdo a tus mandamientos, deleitarnos en tu palabra y buscar tu presencia de día y de noche. Permítenos caminar en la luz de tu verdad, sabiendo que tú conoces nuestros caminos y que, en todo momento, estás con nosotros para guiarnos y protegernos. Señor, te pedimos que fortalezcas nuestra fe para que, a pesar de las pruebas y dificultades que podamos encontrar en el camino, nunca perdamos la esperanza ni nos alejemos de ti. Que tu presencia sea nuestra roca firme y nuestra guía constante. Ayúdanos a ser testigos de tu amor y paz en este mundo, reflejando tu luz en cada palabra y acción, para que otros también puedan ver tu gloria en nosotros. Te suplicamos, Señor, que nos des la sabiduría para tomar decisiones que honren tu nombre, que nuestras elecciones siempre estén alineadas con tu voluntad. Que en todo momento busquemos agradarte, vivir con integridad y caminar en la justicia, confiando plenamente en tu promesa de que todo lo que emprendamos prosperará si seguimos tu palabra y tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado y por el poder transformador de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que en cada día que pase, nuestro corazón se acerque más a ti, que nuestra vida sea un testimonio de tu fidelidad y que experimentemos la paz que sobrepasa todo entendimiento al caminar en tus caminos. Por último, Señor, te agradecemos por ser siempre nuestro refugio y nuestra fortaleza. Que al final de nuestras vidas podamos descansar en tu presencia, habiendo vivido fielmente a tu llamado y llevando con nosotros los frutos de tu amor. Que nuestra vida sea siempre una expresión de gratitud y de obediencia por el amor que has derramado en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He de llegar al final de este tiempo de oración y reflexión, es importante que tomemos en nuestros corazones las poderosas lecciones que nos ofrece el Salmo 1. Este salmo, tan lleno de sabiduría, nos invita a considerar dos caminos: el camino del justo, que es firme y fructífero, y el camino del malvado, que está destinado a la perdición. Hoy, al meditar en estas palabras, hemos sido llamados a caminar en la luz de la justicia de Dios, a alejarnos de todo lo que nos desvía de su voluntad y a centrarnos en su palabra, la cual es fuente de vida, esperanza y prosperidad para todos aquellos que la siguen. Es un llamado a la reflexión: ¿en qué camino estamos caminando? Estamos arraigados en la palabra de Dios, como un árbol plantado junto a aguas tranquilas que da su fruto a su tiempo. O, por el contrario, hemos permitido que las tentaciones de este mundo, las malas influencias y los caminos del pecado nos alejen de la luz de Cristo. La respuesta a esta pregunta es esencial para nuestra vida espiritual, porque nos recuerda que, si deseamos ser bendecidos, debemos apartarnos del mal y abrazar lo que es justo y puro. Al igual que el árbol que crece junto al arroyo, nuestra vida, al estar firmemente plantada en Cristo, no se marchitará. Nos dará frutos de carácter, de paz, de esperanza, de alegría. Nuestros esfuerzos, cuando son guiados por su palabra y por su espíritu, serán bendecidos, y los resultados serán visibles no solo en nuestra vida espiritual, sino también en todas las áreas de nuestra existencia. Esto es una promesa divina, una que podemos abrazar con toda confianza. Si permanecemos en Él, no habrá nada que nos falte. Hermanos, no es fácil mantenerse firme en un mundo lleno de distracciones, tentaciones y presiones. Vivimos en una sociedad que constantemente nos invita a desviarnos del camino de la justicia, a seguir el flujo de la corriente sin cuestionar ni reflexionar. Pero como nos enseña este salmo, el hombre justo no sigue el camino de los malvados, ni se asocia con los pecadores ni los blasfemos. Se deleita en la ley del Señor y medita en ella día y noche. Este es el desafío que Dios nos da. Mantener nuestros corazones firmes en su palabra, hacer de ella nuestra guía diaria y vivir de acuerdo a los principios que Él nos ha revelado. La tentación será siempre parte de nuestra vida. Todos enfrentamos luchas y desafíos, pero lo hermoso es que, cuando confiamos plenamente en Dios y seguimos sus mandamientos, Él se convierte en nuestra fortaleza. El Salmo nos muestra que el malvado es como la paja que el viento se lleva. Su vida es inestable, vacía y sin dirección. Pero el justo, plantado en Dios, es firme, constante y lleno de vida. La diferencia radica en la conexión con el Creador, en la capacidad de permanecer en Él y en su verdad.
Y aunque no siempre veamos los frutos inmediatamente, sabemos que, en su tiempo perfecto, Dios nos recompensará. Tal vez en este momento no veas el fruto de tu obediencia, tal vez las circunstancias te hagan sentir que no estás avanzando, pero recuerda que todo tiene su tiempo. Dios, en su sabiduría, sabe cuándo es el momento adecuado para que coseches lo que has sembrado. Al igual que un árbol, tu vida florecerá en el tiempo que Él ha dispuesto, y esos frutos serán de bendición no solo para ti, sino también para aquellos que te rodean. Queridos hermanos, la palabra de Dios no es solo una enseñanza, es un regalo. Es agua viva que nutre nuestro ser, que sana nuestras heridas y fortalece nuestro espíritu. Si nos sumergimos en ella, si la meditamos y la vivimos, seremos transformados. No es suficiente con leerla, necesitamos vivirla. De nada sirve saber lo que dice si no lo aplicamos en nuestras vidas. La palabra de Dios es una guía segura que nos conduce por los caminos de justicia y paz, y si la seguimos con fe, nuestros pasos nunca serán en vano. Como hijos de Dios, debemos ser conscientes de que nuestro propósito en este mundo no es solo recibir, sino también dar. Al caminar en la luz de la palabra, nuestra vida será un reflejo de esa luz y nos convertiremos en testigos de su amor y su gracia. No se trata solo de prosperidad material o éxito en nuestros proyectos, se trata de vivir una vida que honra a Dios, que da frutos de bondad, que impacta positivamente a las personas a nuestro alrededor y que lleva el mensaje de salvación a un mundo necesitado. Así que, queridos hermanos, en este momento de reflexión, les invito a renovar su compromiso con Dios. Afirmemos en nuestros corazones que, por su gracia, seguiremos el camino de los justos, que nuestra vida será un reflejo de su amor, que meditar en su palabra será nuestra fuente de vida diaria. No permitamos que las distracciones de este mundo nos alejen de lo que realmente importa, vivir para Él, honrarle en todo lo que hacemos y caminar en la luz de su verdad. Finalmente, les exhorto a ser valientes. No tengamos miedo de alejarnos de los caminos del mal. Aunque el mundo nos invite a seguir el camino fácil, recordemos que solo el camino de la justicia nos llevará a la verdadera paz. Aunque el camino pueda ser difícil, aunque las pruebas vengan, sabemos que Dios estará con nosotros en todo momento. Él es nuestra fuerza, nuestra esperanza y nuestra roca firme. Con Él, no tememos lo que venga, porque sabemos que, al final, su recompensa será mayor que cualquier dificultad que enfrentemos. Que al salir de este lugar, podamos llevar con nosotros la luz de la palabra de Dios, como una lámpara que ilumina nuestros pasos y nos guía por el camino de la rectitud. Que el amor de Dios nos transforme y nos impulse a vivir una vida que sea un testimonio de su bondad, su gracia y su poder. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.